Ya tiene rato que había querido estar, pero el tiempo vuela, hermanos, y cada vez que queremos venir, se nos presentan compromisos. Hoy en esta tarde, hermano, yo quiero que me acompañe. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 2. Yo quiero compartir con ustedes un tema que he estado hablando en varias iglesias respecto a la generación que estamos teniendo, hablando acerca de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Estando visitando este 2013 algunas iglesias, miraba que en muchas de ellas hay mucho adulto, hermano, pero poco joven y pocos niños. Y en muchas iglesias ya ni niños ni jóvenes, hay mucho adulto y mucho anciano. Y qué bueno, pero ¿sabe qué? A la vez digo qué tristeza, porque esa iglesia, hermano, se va a morir, los adultos, los viejos se van a morir, y no veo un futuro para esa iglesia, porque no hay jóvenes, no hay niños. Entonces hoy quiero compartir con ustedes algo que yo le he estado titulando Educando a nuestra nueva generación. Y quiero que leamos juntos el libro de Jueces, capítulo 2, verso 7 en adelante. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7. Yo quiero que, en reverencia a la palabra de Dios, se ponga de pie y lea conmigo estos versículos. Si lo tienen, puestos de pie, hermanos. Vamos a leer verso 7. Dice así, juntos. Y el pueblo había servido a Jehová. Si lo tiene, puede leer conmigo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oremos. Padre Santo, hoy en esta tarde, gracias te doy por permitirme una vez más pararme enfrente de mis hermanos y en esta iglesia. Gracias te damos por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos, pero permite que esta palabra también esté en nuestro corazón. Ayuda, Señor, a cada uno de los que estamos, Señor, a entender tu palabra. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, todo mi ser, Señor, y que hoy en esta tarde yo no solamente pueda repetir un mensaje, sino que pueda exponer tu mensaje, Señor, tu palabra, y que, Señor, todos seamos bendecidos con el mensaje tuyo, Señor. Pido, Padre, que usted bendiga desde el más pequeño hasta el más grande, y que, Señor, seamos llenos con tu palabra. A ti te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Recordemos, hermanos, de que en los hogares han salido aquellos hombres muy famosos, los grandes políticos, los grandes empresarios, los grandes hombres y mujeres reconocidos a nivel mundial salieron de un hogar. Pero ¿sabe qué? También los grandes delincuentes salieron de un hogar. Las prostitutas salieron de un hogar. Los homosexuales también salieron de los hogares. Así como aquellos políticos que gobiernan nuestro país salieron de un hogar, así también aquellos narcotraficantes buscados en todo el mundo salieron de un hogar. Y por eso hoy yo quiero tocar este tema, educando a nuestra nueva generación. Mire, leyendo el versículo 7, nos habla acerca de los grandes hombres de Dios, como Josué, como Caleb, como Otoniel, como el hermano de Caleb, como Judá, como otros que desde el capítulo 1 empiezan a engrandecer el nombre de Dios. Vemos desde el capítulo 1 como Judá le dice a su hermano, ¿sabe qué? Échame la mano y vamos a pelear. Tanto que el pueblo de Israel dice que busca a Dios en oración y Dios les dice, hagan esto, Él va primero y después vayan a tal lugar, y vemos una dependencia en Dios. Y llegando al capítulo 2, versículo 7, dice una frase que llama la atención, dice que habían visto todas las grandes obras de Jehová. Aquellos ancianos, aquellos adultos,
habían visto las grandes, así dice el verso 7, las grandes obras de Jehová, hermano. Me acuerdo cuando ellos, antes de entrar a la tierra que iban a tomar posesión, cuando ya no vivía Moisés, pero vivía Josué, y dice que las aguas del Jordán se detuvieron, hermano. Si usted ha leído esa parte, las aguas del Jordán se detuvieron, y Josué le dijo a cada tribu que tomara una piedra, para que cruzando el río iban a hacer un altar a Jehová. Pero eso no es lo que me sorprende que cuando todo el pueblo había pasado, dice que Josué en medio del río Jordán, él levanta otras 12 piedras y hace un altar a Jehová. Campantemente él haciendo un altar a Dios, mientras las aguas estaban detenidas. Y a mí me sorprende eso, hermano. Que imagínense, eche a volar su imaginación, el montón de agua detenido por la mano de Dios, y Josué campantemente, los otros pasando tranquilamente, y Josué haciendo un altar a Dios. Y cuando todos pasan, nuevamente el río vuelve a su normalidad, y hacen otra vez otro altar a Dios, y vemos cómo Dios va derrotando, hermanos, a Jericó y a otros pueblos, y cómo las grandes maravillas de Dios se van demostrando ante aquellos hombres. Pero eso hermoso que había comenzado se va terminando. Y dice en el versículo 10, versículo 9 y versículo 10, que muere Josué, hermano. Pero no solamente muere Josué, aquellos que también eran contemporáneos de Josué, como Caleb, como el hermano de Caleb, como otros que existieron, como Judá, hermano, murieron todos los hombres, todos los adultos que habían visto las poderosas obras de Dios. Y llega a un tiempo en que dice el versículo 10, que se levantó una generación nueva. Pero esta generación no conocía a Dios. Dos cosas que vemos en esta historia, hermanos. No conocían a Dios. Y segundo, ni siquiera sabían las obras que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y por eso yo le titulo hoy en esta tarde, Educando a nuestra nueva generación. Yo creo que varios de los que estamos aquí, hermanos, tenemos la bendición de ser padres, porque Dios nos ha dado hijos, y algunos que probablemente tal vez vengan en camino o están en planes. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo más triste, que ellos no conocían a Dios, ni siquiera esas grandes obras que nos dice el versículo 7, ellos no lo conocieron, hermano. Y ¿sabe qué? Muchos de ellos fueron descendientes de Josué, muchos de ellos fueron familiares de Caleb, muchos de ellos fueron hijos de los grandes hombres de Dios. Hermano, es como usted y como yo, venimos, cantamos, servimos al Señor y trabajamos en la obra de Dios, está metido en la iglesia, en los cultos, pero ¿sabe qué? Lo más triste será que nuestra nueva generación, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, no conozcan de Dios. Muchas veces, hermano, ¿y sabe qué? Eso se puede ver en muchas iglesias. Usted va a tener tal vez la oportunidad de visitar porque le inviten a algunas iglesias, y ¿sabe qué? Hay muchos adultos, 100, 200, 500, pocos jóvenes. Esa iglesia, hermano, no tiene futuro. Cuando vemos las historias de las iglesias del otro lado del mundo, por Europa, por el Medio Oriente, hermano, iglesias grandes donde se adoró a Dios, hoy son museos. Hoy están cerradas las puertas, hoy son hoteles, hoy son restaurantes, hermano, donde se adoró a Dios, donde eran iglesias. Hermano, esto puede suceder en nuestro tiempo, y eso no es fantasía, hermano, es realidad. Lo estamos viendo en el libro de Jueces, que la nueva generación, hermano, ni siquiera conocía de quién era Dios. Pero ¿sabe qué? No conocían quién era Dios, pero sí conocieron a otros dioses. Capítulo 2, versículo 13, nos habla de que ellos, aparte de que no conocían quién era Jehová, conocieron a dos ídolos, a dos dioses paganos en aquel entonces, y conocieron a uno que se llamó Baal. ¿Sí? Y Baal en aquel entonces, en aquellos tiempos, era considerado como el dios de la tormenta o el dios de la lluvia, y se creía que él controlaba incluso la vegetación y la agricultura. Y a ese Baal ellos creyeron. No creyeron en Jehová, no creyeron en el verdadero Dios de sus padres, pero creyeron en Baal.
Y decían, si no llueve es porque Baal está enojado, está molesto, pero también conocieron a otro Dios, también conocieron a Astarot, y esa era una diosa que le conocían como la madre del amor o de la fertilidad. Algunos lo presentan como Astarte, como Astarot o Istar, pero es la misma persona, el mismo ídolo, el mismo paganismo, hermano. No conocieron al Dios poderoso, aquel que abrió el mar en dos, aquel que detuvo las aguas del Jordán, aquel que mandó plagas en Egipto. No lo conocieron, hermano, pero sí conocieron a ídolos paganos, que le prendieron vela, que se arrodillaron, que le adoraron, que le lloraron, hermano. Y sabe que esto puede suceder en nuestra generación, pero la pregunta aquí es, ¿por qué sucedió, hermano? Yo me pregunto, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué los descendientes de Josué, si Josué sirvió a Dios? ¿Por qué los descendientes de Caleb, un hombre con mucho vigor, que a sus 80 años dijo, me siento como de 40, y si Dios está conmigo, voy a ganar ese monte, y lo logró? Y los descendientes de este hombre, hermano, arrodillados ante Baal, sirviendo a Astarot. ¿Por qué, hermano? ¿Qué falló ahí, hermanos? ¿Qué falló? Es como hoy en día podemos decir, porque el hijo del pastor, el hijo del diácono, el hijo de aquel cristiano anda en las cantinas, anda en la cárcel, anda en otros lugares de paganismo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos? ¿Por qué los familiares no conocen de Dios? Y es lo mismo que estaba pasando aquí. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Dios falló? No. ¿El hombre falló? Sí, bastante, hermano. Dios, cuando ellos estaban en el peregrinaje antes de llegar a la tierra prometida, les dijo esto. Mire, vamos un poquito atrás. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 6. ¿Qué falló aquí? ¿Será que sus padres no tenían la capacidad? No tenían la enseñanza, no tenían la instrucción, o quizás los maestros de la escuela dominical no enseñaron bien. ¿Cuál fue el problema? ¿O es que los hijos eran tan rebeldes que no hacían caso? Pues probablemente algunos salen muy rebeldes. ¿O es que los padres estaban tan ocupados que no tuvieron tiempo para sus hijos? ¿Qué sucedió? ¿No habían buenos maestros? ¿No habían buenos consejeros? Mire, lo que pasó aquí es de que ellos echaron a un lado la enseñanza que Dios ya les había dado. Y dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 2, dice así primeramente, para que tú temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y dice primero tú, y luego dice tu hijo, y tu nieto, el hijo de tu hijo, cuando todos los días de tu vida. Llegando después, salte la lectura y lea el versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, incluso al acostarte y cuando te levantes, y lo vas a atar como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, había una instrucción de parte de Dios. Cuando ellos estaban todavía en el peregrinaje, Dios les dijo, oigan alto, aquí hay algo que ustedes deben de hacer. Ustedes deben de instruir a sus hijos. Dios les había dado, hermano, la enseñanza muchos años antes. Ellos ya estaban, hermanos, empezándose a posesionar en la tierra prometida que Dios les había dicho. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Que sí llegaron a la tierra prometida, pero allá en la tierra prometida ellos adoraban a Baal, a Astarot, y ellos se pervertieron bajo la idolatría, hermano. Y cuando usted lee todo el capítulo 2 de Jueces, dice que cada vez les iban de mal en peor, y donde quiera que iban les iba mal. Y cuando, hermanos, vemos la situación en que vivían esta generación desconocida, hermano, nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Hermano, hoy podemos ver en muchas iglesias, en muchos miembros de iglesias, hijos de predicadores, hijos de pastores, hijos de cristianos, hermano, metidos en la cárcel,
borracho, pagano, idólatra, peleonero, con 2 mujeres, una vida desastrosa, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Y muchos decimos, pero yo lo llevaba al templo, pero tenía buenas maestras de escuela dominical. Mire, yo encuentro aquí, en el versículo 2, dice que estas palabras que te mando hoy deben estar primero sobre ti, y luego sobre tu hijo, y luego sobre tu nieto, y después le dice en el versículo 6, y estas palabras que te mando hoy, no es para ayer, no es para mañana, no es para el próximo año, no es cuando su hijo o su hija tenga quizás 6 u 8 o 10 años. Mire cuántos niños, hermano, no viene a la iglesia y el pastor le pregunta, oiga, ¿y su hijo? No, pues no quiso venir al templo. Oye, y ya los hijos mandan, ¿no? ¿Sí? Ya los hijos mandan. No quiso venir al templo. Hermano, la palabra de Dios nos dice, y este es el mandamiento que te mando hoy. Hermano, muchas veces estamos tan atrasados y los vemos nuestros niños, tanto que lo queremos, los vemos tan pequeños y decimos, todavía falta, todavía no necesita mucha corrección, mucho rigor, no entiende su mente, es muy pequeña. Hermano, ¿sabes qué dicen los médicos? Que desde los 5 meses en el vientre, el bebé ya escucha. Y ya cuando tiene 3 o 4 años, ¿qué dice la mamá o el papá? Todavía no sabe, hermano, el que no sabe somos nosotros los padres. De veras. Y después usted lo sigue viendo tan chamaquito que va de 10 años y decimos, todavía es mi niño. Hermano, y ya cuando usted quiera traerlo al templo, ya no quiere. Y después está con los amigos alcohólicos, drogadictos, peleoneros. Y esa es la nueva generación que estamos educando. Por eso yo titulo hoy en esta tarde, educando a nuestra nueva generación, hermano. Es urgente enseñar a nuestros hijos. Mire, muchas veces, aquí dice, y las repetirás a tus hijos. Y a veces nos conformamos y decimos, pero ya lo sabe, ya le he dicho. Oye, aquí dice que tú le debes andar repitiendo. Sepa o no sepa, le hayas dicho o no le hayas dicho, usted se deberá repite y repite y repite y repite. Tú tienes que hacerlo. Eso es el mandamiento. No, pero ya le dije, ¿qué importa? Dice Dios, tú le tienes que seguir repitiendo. No es el trabajo de las maestras de escuela dominical. Ellas hacen su trabajo. El trabajo es de nosotros, hermano. El trabajo no es solamente de la iglesia. Es que lo traigo a la iglesia, hermanos. El trabajo es de usted. Es de nosotros. Y no solamente dice que le repetirás, dice le hablarás en tu casa, en el camino, al levantarte, al acostarte. Y hasta dice, lo atarás como una señal en tu mano, y en los postes de tu casa, y en la puerta. Hermano, qué bonito, ¿verdad? Hay algunos reconocimientos pegados aquí, ¿verdad? Pero no solamente eso, también hay palabra de Dios ahí. Pero ¿sabe qué? En muchos de los hogares brilla primero reconocimiento en primer lugar. Número 1 del empleado del mes. Y nada de Dios, hermano. Nada de Dios. ¿Sí? Ahí está, el John Cena también, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas más. ¿Sí? O la foto del recuerdo, o no sé cuántas cosas, pero está tapizado, hermanos, en la pared. Y yo no veo aquí que debe estar su reconocimiento, que debe estar sus fotos. Dice ahí claramente, las escribirás en los postes de tu casa, ¿cuál? Estos mandamientos. Pero, hermano, usted visite muchos hogares y va a ver más primero reconocimiento o fotos o logotipos de algún personaje, pero no palabras de Dios. No, hermano, es que ese solo el pastor Gonzalo puede comprar un ese porque cuesta caro. Y yo no tengo suficiente dinero. Pero váyale a ver cerca de su televisión, hermano, su ponche de películas. Karate, de acción, de caricatura, los Simpsons, el Chavo, y no sé cuántas cosas más, hermano. Pero no hay paga para poner algo ahí de parte de Dios. Mire,
Yo voy a hablar por los hombres y ustedes, pues las mujeres pueden cerrar su oído si quiera, porque es un secreto de los varones. ¿Verdad? Allá en San Cristóbal usted se mete a los baños de los varones y usted va a encontrar unas letritas y dibujitos por ahí. Aquí no pasa en Tuxtla, ¿verdad? No pasa esto. Hermanos, aquellos que agarran su lapicero, no hay cuantas cosas para poner cochinada y media en las puertas de los baños, salieron de los hogares. Hermanos, de nuestros hogares pueden salir grandes siervos de Dios. De nuestros hogares pueden salir grandes hombres y mujeres santos para el Señor, pero de nuestros hogares pueden salir hombres perversos, mujeres perversas, que deshonren el nombre de Dios. Y la culpa, hermanos, en mucho vamos a tener nosotros. De veras, vamos a tener mucha culpa nosotros si no tomamos tiempo hoy. No es para mañana, no es para el próximo año, es hoy, hermano. Hace estos días tuvimos la oportunidad de tener una misionera de Cancún que se acaba de ir a Honduras. Ella dice, Dios me regaló 2 niñas y son seguidas. Y cuando una le estaba yo enseñando su versículo, aquí tenía la otra amamantándola. Y le decía el versículo y lo repetía y la otra estaba así nada más con el pecho ahí trabado, pero moviéndome los ojos. Y cuando la niña aprendió a hablar, hermanos, rápidamente empezó a decir los versículos que supuestamente ella le enseñaba a la mayor. Dice, me sorprendió, porque aunque quizás no hablaba, que solamente mamaba ahí el pecho, pero conscientemente ella iba guardando ya muchas cosas, aunque no lo podía decir. Y cuando empezó a hablar, rápidamente empezó a decir estos versículos. Hermano, somos tan descuidados, somos tan ciegos que decimos, no, está tan pequeño, no puede, todavía no sabe. Y hermanos, nosotros somos los que no sabemos. Mire, un bebé, ya no vayamos al vientre de 5 meses, un bebé de, ¿qué será? De 7, 8 meses, no habla, no brinca, no camina, ¿verdad? Muerde tal vez ahí el pecho de la mamá, pero sí conoce. Venga, hermano Gonzalo, ese de ahí va a ver cómo patalear. ¡Ah! Porque va a saber que no es su papá, porque va a saber que no es su mamá. De veras, sí saben, hermanos. El que no sabe somos nosotros. Ellos sí saben. Pero por eso, hermanos, Dios le dijo a Israel, debe de instruirlo, hermanos, Proverbios 22:6, muy memorizado, repetido, instado, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, a ver, lo sabemos aquí bien sentido, hermanos, y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Vemos a los niños, hermanos, y si le preguntamos cómo se llama tal luchador, lo sabe. Si le preguntamos qué caricatura es, lo sabe, hermano. Y si usted le pregunta versículos de la Biblia, no sabe. De veras. Por eso, hermano, es necesario que nosotros nos preocupemos. Y sabe que estamos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, las hermanas en sus quehaceres, los hombres en el trabajo, que descuidamos tanto a la familia. Y vuelvo a repetir, yo no sé si les he dicho esto aquí, pero hace años atrás, hermano, quedó muy grabado en mi mente algo que un misionero americano le dijo a mi papá. Era la primera vez que este misionero iba a llegar a visitarnos allá en la casa. Y pues llegó con la camioneta y nosotros ahí mirando, ya vino el gringo, ya vino visita. Y el gringo se baja y rápidamente va y le saluda, no le dijo, oiga, usted es Eufemio Bonifaz, qué bonita casa, aunque de calle no está bonito, hermano. Pero no le dijo eso, le dijo, hermano, se puede perder el mundo, pero que no se pierda tu familia. No le dijo, deja que los demás se mueran y no te preocupes por ellos, no. Dijo, hermano, se puede perder el mundo, pero que no se pierda tu familia. El hombre está tan ocupado en tantas cosas, hermano. La mujer también, que estamos descuidando lo más principal, nuestro hogar. Este hermano no dijo, ya no evangelices, no misiones, no testifiques, no. Dijo, está bien, pero no dejes, no descuides aquí
lo principal. Hermano, a veces no traemos los hijos al templo. ¿Por qué? Porque tiene tarea y sí tiene que ser responsable con el maestro, pero usted tiene que ser responsable primeramente ante Dios por ellos. De veras, hermano. A veces los dejamos ahí cuidando casas y ¿sabe quién es la niñera hoy en día de los niños? La televisión. Sí, esa es la niñera. ¿Por qué? Porque molestan tanto, fastidian tanto que no se dejan estudiar y le prendemos la tele para que se aquiete. Hermanos, grandes hombres de Dios en la Biblia cometieron este error. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos a ver el testimonio de los hijos de un hombre, siervo de Dios. Y yo creo que este hombre en su juventud hizo muchas cosas para Dios. Se hizo viejo trabajando en el ministerio, en la obra. Y Dios le regaló 2 hijos preciosos, chamacos, pero estos chamacos fueron creciendo y después ya no se les miraba la preciosura, hermano. Capítulo 2, versículo 12. Lea conmigo. Así sentado, ¿cómo dice? Fuerte. Los hijos de Elí, ¿eran qué? Eran hombres limpios. No limpios. Eran impíos, hermano. Sí, como alguien estaba leyendo allá en San Cristóbal, que Pablo se fue a Cesarea, pero dijo a Cesarea, Pablo estaba en Cesarea. Y entonces no comete ese error tampoco, de veras. Dice el versículo 12, y los hijos de Elí eran hombres impíos. Impíos, ¿qué significa? Rebeldes, pecadores, pero ¿sabe qué no era lo más peor? Dice que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué significa esto? No eran ni cristianos, hermano. Ellos no eran cristianos, sinceramente. No conocían a Dios. Tal vez Elí, sí vemos cómo termina, pero vemos la historia de Elí sirviendo a Dios, trabajando en el templo, muy dedicado, pero descuidando un hogar. Descuidando un hogar. Y tanto que, hermanos, no solamente eran hombres impíos, mire, denle vuelta ahí, verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermano, ya está el pueblo, ya miraba como cualquier cosa, ¿qué vamos a aprender? Pues tal estos hijos de sacerdotes, hijos de pastor, de predicador, es bien incierto, pues ¿para qué vamos a ofrendar? Y no solamente era eso, mire, ya por culpa de ellos el pueblo, hermano, ya blasfemaba el nombre de Dios. Pero yéndonos más adelantito también, vemos de que sí, Elí, hermanos, como que les habló, versículo 23, dice, oigan hijos, yo escucho la mala fama de ustedes. Y más abajo, había una terrible fama. El versículo 22 dice, pero Elí era ya muy viejo y oía de todo el mal que hacían sus hijos y de cómo conducían a la nación. Pero oiga, ¿qué dice aquí? Y de cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Éxodo 38:8 nos dice que había mujeres que cuidaban la entrada del tabernáculo. ¿Y sabe qué? Algunos comentaristas dicen que ellos violaban a estas mujeres. No es de que les decían, mamacita, yo estoy libre, sino que ellos iban y violaban hasta ese grado a las mujeres que trabajaban en el tabernáculo, cuidando la entrada, la puerta, hermano. No solamente eran pecadores, no solamente eran, hermano, eran ni cristianos. Y por sus culpas el pueblo blasfemaba a Dios, y por sus culpas, hermano, cuántas mujeres violadas. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo Elí? ¿Solo les habló? Sí, solo les habló. Y dice, hermanos, más adelante que solamente les habló, mas no los corrigió. El versículo 23 al 25 nos muestra cómo Elí les habla, y lo único que les dice, no hijos, no está bien lo que hacen. Hermano, yo he entendido que esa palabra traducida a nuestro castellano, y con el perdón de ustedes y con el perdón de Dios, eso se llama ser alcahuete. De veras. Capítulo 2, versículo 23 al 25, verso 24 dice, no hijos,
No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama que yo oigo, porque haces pecar al pueblo. Hermano, Dios quería algo más, dice en el capítulo 3, verso 13, cuando ya Dios le habla a Samuel, le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oiga, le voy a juzgar por la iniquidad que él sabe. ¿Por qué? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Oiga, pero en el capítulo 2, versículo 24 dice que habló con ellos. Y en el capítulo 3, verso 13, dice que Dios dice, no los ha estorbado. Pero si les habló, pero si les llamó la atención, hermano, para Dios eso no fue nada. Eso fue como acariciarle nada más. De veras. Y hoy en día hay muchos padres de familias así, hermano. O habremos muchos padres de familia que cometemos el mismo error. Hermano, yo no le estoy hablando de mi experiencia. Mi hija más grande tiene 4 años y la más pequeña tiene 2 años. Yo no le estoy hablando de mi experiencia. Ni me haga caso a mí, pero sí haga caso a lo que está aquí. Porque el de la experiencia es Dios. Amén. De veras. Aquí hay cuánta gente, el pastor tiene hijos grandes, mayores que yo. Él tiene más experiencia, pero Dios tiene más experiencia. Amén. Y lo ha plasmado en su palabra. Y por eso la palabra de Dios nos dice, Él no nos ha estorbado. Hermano, cuánta gente está, hable y regaña a su hijo, pero no hace nada. Y vas a ver, y al rato, y por acá, y por allá. ¿Sabes qué dice la Biblia? Proverbios nos habla. La vara y la corrección dan sabiduría. Amén. Pero si usted quiere hacer caso a lo que dice Dios, hágalo, y si no, pues no lo haga. ¿De veras? Ahí va a haber los resultados. Ahí va a haber los resultados. No, hermano, pero es que la ley dice que es castigo golpear a nuestros hijos. La ley dice, la Biblia dice que si tú lo corriges con vara, no lo vas a matar, apartará su alma del Seol. Así dice el hijo consentido, vergüenza para su madre. Hermanos, Dios nos enseña y nos dice qué debemos de hacer. La Biblia dice que el que lo ama desde temprano lo corrige. No dice, hijito, ya son las 5 de la mañana, cantó el gallo, levantate porque ya te toca la tarde. No. Cuando dice la Biblia que desde temprano lo corrige, aquí falló, aquí corrigió. Eso quiere decir, hermano. ¿Sí? Tampoco dice, agárralo a palos y a patadas y rómpele la boca. No. ¿Sí? Conscientemente. Pero la Biblia dice que hay que corregir. ¿Sí? Porque el que no lo corrige es como el que no ama, no corrige, es bastardo. Hermano, usted y yo tenemos que corregir. Yo amo a mis niñas, es un regalo de Dios. Pero aunque me duele, hermano, yo tengo que corregir. ¿Por qué? Porque, hermano, a mí me frustra, me da miedo pensar cuando de aquí a 15, 20 años ellas estén grandes y que ellas estén metidas tal vez en lugares pervertidos, viviendo perdidamente. Hermanos, a mí me espanta pensar de aquí a 10, 15 años. Pero hoy, hermanos, para que no llegue ese tiempo, hoy yo tengo que hacer caso a la palabra de Dios. Hoy usted y yo tenemos que empezar a educar a nuestra nueva generación. Hermano, usted, el pastor, los ancianos, los adultos que estamos aquí, un día vamos a dejar de existir, pero qué hermoso es ver que nuestros hijos, que sus nietos, que los niños, los jóvenes, aquí van a estar enfrente, hermano, predicando, alabando a Dios. Pero qué tristeza es ver de que se muere el pueblo y aquellos pobres jóvenes, niños, bien metidos en esto. Otros en la cárcel, otros afeminados, otros trabajando en cantinas, otros trabajando, hermanos, en lugares pervertidos. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que educar a nuestra nueva generación. Si usted le quiere hacer caso al gobierno, hágale caso, de veras. Pero si usted le quiere hacer caso a Dios, aquí está la enseñanza. ¿Cuántos hombres de Dios, hermano? Mire, un hombre que es muy mencionado su nombre desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, un hombre llamado David, que cuando fue reconocido como rey,
Dios le dijo a Samuel, he buscado uno, pero conforme a mi corazón. Y ese fue David, conforme al corazón de Dios. No quiere decir que fue perfecto. Metió la pata horrible, hermano. Pero hubo un arrepentimiento en su corazón. ¿Y sabe qué tanto que es mencionado hasta el Nuevo Testamento? Que nace Jesús. ¿De qué linaje? De David. Oiga, y yo digo, Señor, pero si ese pecó con Betsabé y mató al marido de esa mujer y fue malo. Sí, pero Dios así lo quiso. De la descendencia del linaje de David. Y ahí nace Jesús. ¿Y sabe qué? También tuvo sus errores. Un hombre que amó a Dios, un hombre que temió a Dios, un hombre que buscó a Dios, pero también cometió sus errores. Hermano, hay veces nos gana el amor. Nos gana el amor que nos ciega. Primer libro de Reyes, capítulo 1. ¿Y por qué todos estos temas, hermano? Porque necesitamos urgentemente reaccionar. Necesita la iglesia urgentemente atender a la nueva generación, que son los niños y los jóvenes, que están tan descuidados, que están ahí, hermanos, en casa, a veces en lugar de estar en el templo. Primer libro de Reyes, capítulo 1, nos habla de uno de los hijos de David. Yo creo que tal vez David de por sí, que estaba tan ocupado en el reino, en las guerras, en las construcciones y no en cuantas cosas, descuidaba a su oveja. Y uno de ellos su hijo se llamó Adonías. Él era hijo, capítulo 1, verso 5 nos dice que era hijo de una mujer que se llamó Agit. Y Agit no es nombre de hombre, era una de las mujeres de David. Y Adonías, él en el versículo 5 dijo, yo voy a reinar. Ahí está mi padre, pero ya está viejo. Ahí él no va a quedar. Yo voy a reinar. Y dice el versículo 5, dice así, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Pero mire qué dice el verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Ese era hijo de David. Pero David nunca dijo, Adonías, ¿por qué te portas rebelde? ¿Por qué haces así? ¿Por qué hablas así? No se tomó el favor, hermanos. No se tomó el tiempo de llamarle la atención a sus hijos. Hermano, a veces nuestros hijos saben matemática, dibujo, ciencia, arte, pero no saben nada de Dios. No saben. ¿Sí? Hermano, los niños pueden tararearle una canción rápido. Pueden hasta decirlo, hermano. Hay chamaquitos así bien groseros, hermano. De veras. Groserísimo, hermano. Porque rápido aprenden. Hermano, no esperemos que esos niños sean unos jovencitos, porque cuando sean unos jovencitos, no van a querer tan fácilmente oír el consejo de ustedes, el consejo de Dios. Por eso es necesario. Mire, ¿qué decía en Jueces capítulo 2, verso 10? Y se levantó después de ellos. ¿Quién es después de ellos? Después de Josué, después de Caleb, después de toda esa gente, se levantó una nueva generación. Que no conocía, hermano, ni a Dios ni la obra que Dios había hecho. Hermano, usted y yo conocemos muchas cosas que Dios ha hecho, maravillas en nuestra vida, nos ha sorprendido. Espero que sus hijos, que nuestros hijos conozcan no solamente las maravillas de Dios, sino al verdadero Dios. Y no que después vayan a estar prendiendo velas. Y no que después estén ahí con un altar en su casa. Y no que después estén corriendo como changos ahí pintados de carbón, de suciedad, su cara en peregrinajes. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos. En la escuela no le van a enseñar de Dios. ¿De veras? En la escuela no le van a enseñar de Dios, pero ¿sabe qué sí va a aprender en la escuela? En sexo solamente, cuídate. Eso enseñan en la escuela, hermano. Bueno, ya San Cristóbal, aquí no enseñan eso, ¿verdad? No enseñan eso, ¿verdad? San Cristóbal, como está lleno más de gente chamula, entonces son bien chamulas que enseñan eso allá, hermano. Pero eso enseñan en la escuela. Sexo. Pero hay muchos preservativos, cuídate. Y llega la chamaca, mami, quiero pagar porque voy a llevar un preservativo. ¿Y para qué? No lo vamos a usar, le vamos a meter un alfiler, una aguja, para que esté inservible. Es una muestra, nada más. Eso sí, en la escuela, ¿no? En la escuela van a enseñar de Dios.
usted y yo, es nuestro deber de enseñarles. Y esas palabras que yo te mando hoy deben estar en tu corazón y después en el corazón de tus hijos y de tus nietos. Elías, podemos decir un hombre de Dios, un hombre que trabajó en el tabernáculo, pero descuidó su familia. David, muy reconocido en toda la historia de la Biblia, un hombre de Dios, un hombre que aprendió de sus errores, pero tuvo hijos muy rebeldes y uno de ellos fue Agit. Antes de él hubo otro que se llamó Absalón. ¿Y sabe qué hizo Absalón, hermano? Terriblemente. Él quiso matar a su padre. Y segundo, su padre, pues bueno, salió huyendo. ¿Y sabe qué hizo él? Llegó al palacio. David había dejado unas concubinas ahí para que cuidaran el palacio. ¿Y sabe qué hizo ese hombre sucio? Dice que puso una lona ahí en su losa y por uno tuvo relación sexual con cada una de las concubinas de su padre, en vista de todo el pueblo. ¿Sí? No tenía vergüenza, que dijo, para que vean que yo ni respeto a mi padre ni a nadie. Y con cada una de las concubinas tuvo relación sexual, aunque acabó trágicamente. ¿Quién es su padre? Nadie. Hermano, usted y yo podemos ser hombres reconocidos entre las iglesias evangélicas. Usted puede ser un pastor reconocido, un líder reconocido, un miembro reconocido. No descuide su familia, hermano. No descuidemos nuestra familia. Podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos haciendo lo principal, estamos en peligro. Miren, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Oiga, esa herencia debemos de cultivarlo y de cuidarlo y de preocuparnos. Vamos a terminar, hermanos, yendo nuevamente al primer libro de Samuel. Hay mucho que decir de esto, pero yo espero que usted en su casa siga leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Hermanos, que nuestros hijos crezcan con el conocimiento, pero con el temor a Dios también. Hermano, es necesario de que usted y yo hagamos todo lo posible y incluso todo lo imposible para que ellos conozcan de Dios. Que no ellos nos cansen, porque a veces decimos, no, ya no entienden, ya no quieren. Hermano, usted debe cansarlos a ellos, de veras, no ellos a nosotros. Háblele, insístale, tráigalos al templo, aunque no quieran, tráigalos al templo, pero usted cumpla, no solamente tráigalos. Solamente, ahí, vete al templo, está aquí a la vuelta, está en la esquina. Véngase también, hermano, cargue su Biblia, que ellos puedan ver en usted que lee, que ora, que viene al templo, pero si solamente le dices, hijo, allá hay un Dios que quiere que le oramos, y usted no ora. Allá hay un Dios que quiere que usted aprenda de la palabra, y usted no sabe ni versículos de la Biblia. Hermanos, debemos de dar el ejemplo. Vamos a terminar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 2. Versículo 30. Dice así, hermanos, síganme con su vista. Capítulo 2, primer libro de Samuel, verso 30, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal yo haga, porque, oiga, ¿qué dice? Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian, serán tenidos en pocos. Hermano, el día que usted y yo no estemos, pero si honramos a Dios enseñando a nuestros hijos, hermanos, tendremos la dicha y la bendición, hermanos, de que nuestros hijos tendrán la honra de parte de Dios, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. Usted y yo debemos de cumplir nuestra tarea, de veras. Usted y yo debemos de cumplir nuestra tarea, pero usted dice, ¿qué importa? Dígale, hermano Josué, ¿qué importa lo que acabo de escuchar? Yo soy así y enseño así y nadie me va a mandar. No hay problema. No hay problema por mí, hermano. Si usted quiere vivir así, viva. Si usted quiere creer sus creencias, créale. Pero usted quiere creer a Dios. Dice Dios, yo honraré a los que me honran. Y a los que me tienen de poco, yo los voy a tener de poco. Hermanos, necesitamos depender mucho de Dios, sujetarnos mucho de Dios, para llevar a cabo la palabra de Dios.
Tenemos grandes tesoros en nuestra vida, en nuestra familia, hermanos, en nuestras manos. Son nuestros hijos, hermanos. Y los niños que están aquí en la iglesia nos debemos de preocupar por ellos. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, gracias sean dadas a ti, divino Señor. Tú sabes, Señor, que en mi corazón hay una gran preocupación por cada niño, por cada joven de las diferentes iglesias, Señor. Porque, Señor, muchos de estos jóvenes que no han sido bien enseñados, llegan a cierta edad y ellos se rebelan. Y muchos de ellos ahorita están en las calles perdidamente. Muchos de ellos, Señor, están con sus amigos haciendo cosas indebidas. Muchos de ellos incluso han muerto, Señor, se han hecho jóvenes y han muerto en sus pecados, en su desobediencia. Yo quiero pedirte, Señor, de que nos ayudes a amar a nuestros niños, a amar a nuestros jóvenes, que podamos educar esta nueva generación, Señor. Que el día que ya no estemos, ellos puedan seguir. Y qué bendición, Señor, que el día que ya no estemos, ellos puedan ser grandes siervos y siervas tuyos, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia, la iglesia bautista de Benecer. Ayuda al pastor, a los ministros, a los líderes. Ayuda a los padres de familia, Señor, y incluso a los que aún no son padres de familia, que el día que el Señor usted les conceda tener hijos, se preocupen, Señor, por dar tiempo, por dar enseñanza, por preocuparse de que ellos se conozcan a ti. Señor, ayúdanos a nosotros que nos permite ser padres de familia, a enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas, Señor, a no cansarnos, a ver todo lo posible si es necesario invertir dinero, tiempo y muchas cosas para que ellos y ellas te conozcan. Ayúdanos, Padre, a llevarlo a cabo. Señor, yo no quisiera que este mensaje sea un mensaje más guardado en el corazón de ellos, sino que quisiera que este mensaje, Señor, produzca en nosotros el querer como el hacer, para que, Señor, haya una generación que te conozca, haya una generación que te alabe, haya una generación que no se pierda. Qué triste, Señor, que aquel pueblo amado, que aquellos descendientes de aquellos que te amaron y te sirvieron, pero sus hijos fueron a adorar a Baal y a Astarot y a otros ídolos paganos, y les fue mal, Señor. Padre, ayúdanos pues a nosotros, que podamos, Señor, testificar de las buenas nuevas a nuestra familia y a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes para no descuidar, Señor, este gran tesoro que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor le bendiga. Amén.